con Ruth del Salto. 2 mujeres y 14 hombres buscan llegar a Carondelet, en Ecuador. Cada equipo de campaña de las candidatas y candidatos ha recibido una carta de invitación del programa Ángulo de NTN 24 para poder tenerlos en este espacio y profundizar sobre sus planes de gobierno. Hoy para toda América Latina vamos a presentar fragmentos de las entrevistas de los candidatos a presidentes de Ecuador que aceptaron estar aquí en este espacio, y enseguida su visión sobre el país y en materia internacional también lo que dice. Leonidas Issa, 42 años de edad, tiene una larga trayectoria como dirigente indígena. Actualmente preside la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Gracias por estar con nosotros, candidato Issa. Bienvenido al canal internacional NTN 24. Un abrazo, estimada Ruth. Quiero saludar a la comunidad internacional. Gracias por el espacio para extender nuestras ideas. Gracias por aceptar esta invitación. Vamos a empezar con el tema migratorio. Ahí veíamos un video, usted pues haciendo extensiva su propuesta de campaña. Cuestiona la actuación de Estados Unidos, de Donald Trump, tras la posesión como mandatario y ha pedido a Latinoamérica unirse. ¿Cómo lo pide, candidato? ¿Qué planea hacer con Latinoamérica con respecto a este tema? Todas las naciones del mundo, para tener un peso en las relaciones internacionales, han tenido que unirse. No nos olvidemos de la Unión Europea, los países asiáticos. En ese proceso, los únicos que no estamos unidos es la comunidad latinoamericana. Y en ese proceso nosotros como gobierno, cuando estemos en Carondelet, impulsaremos esta gran unidad continental, que no quede en este caso en la estigmatización de nuestra región, sino más bien permita, con nuestros recursos naturales, imagínense, somos una región que guarda más de 9 países la cuenca amazónica. Tenemos el potencial del 30% del agua dulce del mundo, en este caso en el Guaraní. Y así sucesivamente podemos mirar lo que tenemos en los Andes, los países que estamos protegidos por estos recursos naturales, una posición geográfica importante para el mundo. Por ello creo, desde la posición de la unidad continental, es posible hacer respetar los derechos a las naciones que muchas veces creen que son poderosos, pero sin embargo también se sirven del trabajo de los latinoamericanos. Y quiero decir a los hermanos norteamericanos de Estados Unidos, gracias al trabajo de 50 millones de migrantes, también se ha levantado la economía norteamericana. Aquí no nos están regalando un solo centavo. Y yo pido a la comunidad internacional que nuestros hermanos migrantes no sean confundidos con delincuentes, no son criminales y por lo tanto no pueden estar, en este caso, siendo trasladados encadenados. Eso en cuanto al tema que tiene que ver con la migración. Más de 30.000 ecuatorianos deben retornar al país, personas que están sin su documentación adecuada, según lo ha manifestado Estados Unidos. Usted, candidato Issa, vamos a hablar ahora, tomó protagonismo a nivel internacional también durante las movilizaciones contra los gobiernos, específicamente de Lenín Moreno en el año 2019, también Guillermo Lasso en junio del 2022, se sentó en una mesa de negociación. En ocasiones estas protestas, también hay que citarlo, se salieron de las manos, con muertes de manifestantes, de agentes de la policía, algunos actos de vandalismo y bloqueos de rutas que afectaron severamente el comercio, la economía en un país que estaba ya debilitado después de la pandemia de COVID-19. ¿Qué es la protesta? Quiero preguntarle. Y la protesta mala para usted, si nos puede dar especificación de lo que es una protesta valedera o válida y lo que puede significar una mala protesta. Nuestra Constitución de la República, el artículo 98, nos reconoce el derecho a la resistencia. Nosotros alertamos en el gobierno de Moreno con 1 año de anticipación, en el gobierno de Lasso 1 año de anticipación, incluso sentamos a conversar en Carondelet, pero nunca han querido resolver los problemas más sentidos de la gente. ¿Cómo es posible que en un país democrático resulta que las familias que estamos endeudados hasta la cepa no haya una política que permita proteger por lo menos a los que estamos pagando los créditos? No es posible aquello. El sistema financiero muy abusivo, toman las casas, las propiedades y a la gente, lógicamente, está reduciendo más. ¿Qué más? En un país democrático,
La gente dice, no podemos avanzar a la explotación de la minería a gran escala, 1.800.000 hectáreas dentro del catastro minero, y los gobiernos de turno, sin escuchar, más bien imponen con policías y militares como guardias de seguridad. Luego de no escuchar ninguno de esos procesos, educación bilingüe, no privaticen la educación, no privaticen la salud, no privaticen las empresas públicas de todos los ecuatorianos, hemos tenido que salir a las calles luego que no hemos sido escuchados. Voy a darle la bienvenida en ángulo de NTN 24, Henry Kronfle, ingeniero, político, presidió la Asamblea Nacional del 2023 al 2024. Es candidato presidencial para este 2025 por el Partido Social Cristiano. Gracias por estar con nosotros, señor Kronfle. Bienvenido al Canal de las Américas. Gracias, Ruth. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Gracias. Vamos a empezar, candidato Kronfle, hablando de esta propuesta sobre reducir impuestos, que le escuchábamos ahí. Entonces, hablemos un poco de números, recaudación tributaria, por ejemplo. Con eso, el presidente actual, Daniel Noboa, aumentó esto del 3% del IVA en el 2024, una recaudación de 600 millones, que anualizados son 1.100 millones para este año 2025. Usted ha dicho que no es partidario de más impuestos. Si se reduce el IVA por cada 1%, el Estado recaudará menos de 400 millones. Entonces, el déficit fiscal sería de 4.000 millones. La pregunta es cómo piensa usted enfrentar, por una parte, y financiar ese déficit. ¿Cómo se hace sin impuestos? Gracias, Ruth. A ver, quiero ser primeramente muy claro. Los gobiernos que han llegado al Ecuador han tratado de resolver los problemas del gobierno, más no de la gente. Cuando el gobierno gasta más de lo que recibe, para ellos es fácil. Le sacan impuestos a la gente o endeudan el país. Cuando la gente gasta más de lo que tiene, quiebra. Entonces, esto no puede continuar así. Y lo que hemos dicho nosotros, vamos a reducir los impuestos, porque si reducimos los impuestos y subimos los salarios en el Ecuador y mantenemos el subsidio a la bombona de gas, no para los contrabandistas, el combustible subsidiado, ni para las mineras, sino para la familia ecuatoriana, y podemos recuperar el bono de desarrollo humano y aumentar las pensiones de jubilación, vamos a poner billete en el bolsillo de la familia. Y si la familia puede comprar, las empresas van a vender más, la gente va a poder comprar más y entonces van a tributar más por el crecimiento económico. El Ecuador cayó en 2.2% el Producto Interno Bruto acumulado. Hay recesión económica en el Ecuador. El índice de recaudación tributaria, habiendo subido el IVA, bajó en el mes de septiembre. Entonces no es verdad eso que si se suben los impuestos se recauda más, porque cuando hay contracción económica se recauda menos. ¿Cómo vamos a compensar? Haciendo eficiente el Estado. Modernización del Estado, cambiando las empresas públicas para que no estén los coidiarios o el vecino o el compadre, sino que estén los colegios profesionales al frente de las mismas para hacerlas rentables. Combatiendo la corrupción, nadie habla del combate a la corrupción, evitando los sobreprecios, estimulando la economía popular y solidaria, que es lo nuestro para crecer la economía, haciendo la modernización del Estado, que los trámites sean en el celular, y aumentando la producción petrolera del Ecuador, cambiando las mafias petroleras que existen por una sociedad anónima, en donde el 51% lo tenga el Estado, en Petroecuador, y la diferencia puede estar en bolsas, como lo hizo Colombia, como lo hizo Brasil, como lo ha hecho Argentina, como está en proceso México. Así vamos a compensar para que no haya déficit fiscal, pero no quitándole la plata a la gente, porque el Estado no se arregla el mismo y es muy fácil quitarle la plata. ¿Cómo empezaría usted en el caso de ser elegido presidente para poder hacerlo? Mire, Ruth, como empresario le digo, estoy cansado de escuchar que en este país no hay plata, cuando hay 35.500 millones de dólares del presupuesto general del Estado. Lo que no hay plata es para la gente, porque la obra pública en este país son 380 millones de obras de infraestructura sobre 35.500 millones, es decir, 1 de cada 100 dólares va a la obra pública desde el gobierno central. Es una barbaridad lo que está pasando aquí. Vaya a los hospitales, no hay una medicina. La seguridad, está todo el mundo con terror y con miedo en el Ecuador. Vivimos la peor inseguridad que hay, la mayor cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes como país en toda América.
La inversión parada, el segundo peor país de inversión extranjera directa, solo nos supera Haití. Nosotros somos el 0.3% del Producto Interno Bruto. La pobreza extrema ha subido del 8 al 11%. El desempleo ha subido 9%, del 43 al 34% el empleo pleno. Entonces, si vamos a hacer más de lo mismo, nunca va a haber un cambio en el Ecuador. Por eso es que 30 reformas tributarias no han servido de nada. Eso y que los gobiernos lleguen para resolver los problemas del gobierno, metiéndole la mano a la gente, y el Estado, un lagarto, discúlpeme, que traga impuestos y no vomita ningún servicio, tiene que parar en el Ecuador. Y conmigo esto va a parar. Esto no es demagogia política. Mi especialidad como empresario, como presidente de los empresarios que fui de este país, de la región, y fui el presidente de los industriales de toda América Latina, créame lo que administrar crisis es mi esencia y mi especialidad. Wilson Enrique Gómez, 39 años de edad, quien logró sobrevivir a un atentado delincuencial en Guayaquil en agosto del 2023. Voy a darle la bienvenida en ángulo. Gracias por estar con nosotros, candidato. Bienvenido a la cadena internacional NTN 24. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio y sobre todo a todos quienes se conectan para escuchar esta propuesta de cambio que queremos para el Ecuador. Propuesta de cambio que quiero que la difunda a través de América Latina, que nos ve. Usted es psicólogo clínico de profesión. Si Ecuador fuera una persona, ¿cómo empezaría su recomposición o tratamiento para sanearla en el caso de ser electo presidente de los ecuatorianos? Bueno, lo primero que hemos hecho es recorrer el Ecuador para escuchar esos problemas estructurales, pero sobre todo profundos que tanto lo afectan. Esa falta de continuidad en cuanto a los proyectos, esa falta de planificación en cuanto a la forma de hacer país, la falta de institucionalidad y sobre todo hoy particularmente la inseguridad. Son muchos problemas definitivamente. Entonces, primero que hemos hecho es recorrerlo para poder escuchar estas problemáticas que hoy hemos visto y que el país está viviendo. Vemos que está usted ya en la semana, todos los candidatos están en la semana ya en la recta final de campaña. Gracias por darnos este espacio. Sé que su recorrido continúa por algunos puntos del Ecuador. Preguntarle, lo veo con una gorra roja, ¿por qué decide tomar, si es que es así la idea del ahora presidente Donald Trump, ponerse una gorra que dice Make Ecuador Arrecho Again? ¿Qué significa esto, como le decía, para nuestro público en América Latina? ¿Y qué es lo que pretende que vuelva al Ecuador nuevamente con ese término? Sí, por supuesto. Buscamos que Ecuador sea un lugar espectacular para todos, donde podamos los locales vivir tranquilos y desarrollar no solamente una vida, sino también la oportunidad de desarrollar esos negocios que tanto empleo hacen falta hoy en día en Ecuador. Pero ante el mundo, la visión de que poder visitar Ecuador es la oportunidad de disfrutar un país hermoso, pero pequeño, que es fácil de recorrerlo, que es fácil de visitarlo, que para tantos turistas hoy se vuelve la oportunidad de ver volcanes y montañas, de ver avistamiento de aves, de disfrutar nuestras costas, así como de la comida. Para mí eso es Make Ecuador Arrecho Again, y es la invitación a que el mundo entero vuelque hacia Ecuador como un país de oportunidades donde se puede desarrollar y vivir tranquilos. Y ahora que ha tomado esta idea del entonces candidato Donald Trump, ahora presidente, ¿qué similitudes, diría, tiene usted, afinidades con el nuevo presidente de los Estados Unidos? Y además preguntarle sobre esto de las deportaciones. Se dice que 32.000 ecuatorianos, 32.000 connacionales nuestros van a tener que ser devueltos al Ecuador. Si usted es escogido como presidente, le tocaría recibir a esos ecuatorianos. ¿Cómo pretende, en el caso de salir elegido, llevar a cabo esta situación, el tema de la migración, los deportados ecuatorianos de los Estados Unidos?
Claro que sí. Son dos preguntas, Ruth. La primera, ¿cómo los vamos a recibir? Los vamos a recibir con empleo. Tenemos que abrir un Ecuador a oportunidades y a crecimiento, y hay formas que se pueden ejecutar, pero necesitas convicción y ejecución oportuna. ¿En qué similitudes? Esa era la primera pregunta. Yo creo que la primera similitud va a ser, tenemos que crear un Ecuador de oportunidades para todos, pero principalmente para los ecuatorianos. Y es por eso que vamos a tomar un control adicional, un control mayor en nuestras fronteras, para con eso poder cerrar a las drogas, al narcotráfico, a las personas que vienen a hacer actos indebidos, así como al lavado de activos en el Ecuador. Pero lo que vamos a proponer con eso es que ese control permita vivir tranquilos en Ecuador y con eso desarrollar a largo plazo una visión donde el Ecuador se compromete con el mundo a no ser más ese exportador de drogas que hoy es, pero sí a ser un exportador de tecnología, de una pesca, de nuestro campo de camaroneras fortalecido, volver a atender el agro y desarrollar tantos productos como para colocarlos en el mundo entero. Y con eso que el Ecuador sea productivo y dé empleo y trabajo a todos. Seguimos luego del corte comercial con más visiones de los candidatos a la presidencia de Ecuador. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de las entrevistas a los candidatos aquí en NTN 24. Enseguida Francesco Tabaqui, Jimmy Jairala y Andrea González. En Ángulo de NTN 24 voy a darle la bienvenida a Francesco Tabaqui, exgobernador del Guayas, es candidato presidencial por Creo, ahora en el 2025, con enfoque en economía, agropecuaria y también dirigida muchas de sus propuestas hacia la juventud. Bienvenido, candidato Tabaqui, un gusto tenerlo aquí en el programa Ángulo. Muy buenos días, no había visto ese video aún. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Gracias, y justamente en ese video usted se lo ve que se desplaza con un escritorio a varios puntos públicos. La primera pregunta, si llega a ganar, ¿usted va a mantener ese contacto con la gente? Sí, por supuesto. Tengo la suerte, la dicha de haberlo hecho durante toda mi vida. Realmente mi trabajo y mi personalidad es bastante de andar, no solo en el campo, también en la calle. Candidato, vamos a ver un poco lo que ha hecho en los últimos tiempos. Bueno, el año pasado particularmente usted se desplazó a El Salvador para conocer de cerca estrategias del presidente Bukele sobre seguridad, sobre desarrollo. ¿Qué trajo de ahí que podría aplicar en un eventual gobierno suyo? Sabe que por supuesto que me fui por la seguridad, me fui a ver cuáles eran los mecanismos, fui recibido por el jefe de bancada del partido de Nayib Bukele, pero le soy sincero, me vine con las oportunidades. Llegué el primer día, la primera noche, directo al casco comercial, al centro histórico de San Salvador, a donde habían 5 muertos al día. Hoy en día transformado, usted ve familias caminando a las 11 de la noche, chicos, chicas, mujeres con sus hijos, con toda tranquilidad. Ahí está la biblioteca más grande de Sudamérica. 5 pisos, uno de esos está lleno de una sala de PlayStation, y a los chicos les hacen trampa para que puedan jugar. ¿Sabe cuál es la trampa? Tienen que leer un libro durante 30 minutos y contestar 3 preguntas. Si se las saben, pueden jugar el tiempo que quieran. Eso es lo que buscamos, darle oportunidades a los jóvenes. La mejor forma de eliminar la delincuencia es a través de las oportunidades y de la educación, por supuesto. Eso me traje. También la mano dura, por supuesto.
Mano dura, hablemos un poquito de esa mano dura ya en este gobierno, el de Daniel Noboa, aunque este gobierno se desenmarca de imitar a Bukele. Ya se declaró la guerra a una veintena de organizaciones mafiosas, delictivas, anunció la construcción de prisiones de máxima seguridad, también como las que hay en El Salvador. También dijo que planeaba instaurar estos buques de prisiones en el mar, bueno, más o menos un poco en conjugación con lo que hace el presidente Nayib Bukele. El tema, candidato, no creo que sea construir más cárceles, no sé si usted coincide con esto, hablando de mano dura. El tema es que el Estado tiene que tener el control de esas cárceles, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Me puede decir Francesco, por favor? Más allá de eso, a ver, déjenme ver cómo ordeno un poco mis ideas. Voy al tema de las cárceles. Cuando uno tiene los recursos para cambiarse de camisa y comprarse una nueva, uno se la compra. Y cuando no toca más que lavarla bien y plancharla. El mismo problema tenemos con las cárceles. No tenemos los recursos para hacer cárceles, así que las cárceles las vamos a tener que agrandar, que dividir, que transformar y que llenarlas de delincuentes. Si usted me pregunta a mí, yo no voy a hacer más cárceles. Antes de hacer cárceles tengo que hacer unidades educativas y hospitales. Me van a hablar de que nuestras cárceles están hacinadas, de los derechos humanos, de los delincuentes, de los terroristas, etcétera. Pero por ahora tengo que preocuparme de ir a limpiar las calles que están hacinadas de delincuentes y luego ver el problema de las cárceles. Nuestra mano dura para la seguridad, y ahí voy al inicio de su pregunta. Sí, el presidente actual mantiene el estado de guerra en el Ecuador. Eso permite, obliga y ampara a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a usar sus armas para defender a los inocentes. Lo mismo lo hizo el expresidente Lasso en el decreto 730, no me falla la memoria, a donde permitía y obligaba también a la policía debidamente respaldada a usar sus armas. No ha servido, no ha funcionado. Tenemos cerca de 120.000 uniformados en todo el territorio nacional haciendo trabajos preventivos. Por eso mi propuesta es de crear el Escuadrón de la Pacificación, integrado por los mejores 2.000 elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que ya tienen un buen entrenamiento. Ahora hay que seleccionarlos utilizando a países como Estados Unidos, como El Salvador, como a las mismas Naciones Unidas, para que sean correctamente seleccionados y nunca más nos pase el caso de los 4 chicos que murieron. No queremos más muertes de inocentes. Por eso tenemos que tener un equipo élite, seleccionado, especializado, que vaya cantón por cantón, ciudad por ciudad, pueblito por pueblito, y que no salga de ahí hasta que no quede un delincuente en las calles. Todos las cárceles. Voy a darle la bienvenida a Jimmy Jairala, periodista y político ecuatoriano, representa al Centro Democrático. Jimmy Jairala vuelve a la papeleta presidencial después de 6 años. Previamente fue candidato a alcalde de Guayaquil en el 2004 y 2019, también diputado en el 2006, fue prefecto de la provincia del Guayas, la provincia más poblada de Ecuador, de 2009 hasta el 2018. Gracias por estar con nosotros, candidato Jimmy Jairala. Bienvenido al canal internacional NTN 24. Muchas gracias, Ruth. Un gusto estar con usted. Gracias por aceptarlo. Primero preguntarle qué hizo que un periodista decida ser político. Bueno, Ruth, yo ya lo vengo experimentando desde hace muchos años, en realidad. Desde mi primera candidatura a la alcaldía, luego fui 2 veces prefecto del Guayas por espacio de 10 años. Intenté la alcaldía nuevamente y, abriendo paréntesis, pasé por el Congreso Nacional antes de la Asamblea Constituyente como diputado del Guayas, y hoy estoy en la papeleta entre 16 contendores buscando la presidencia de la República como una opción de centro en medio de una elección que está absolutamente polarizada entre 2 opciones, ¿no? Pero tenemos los argumentos suficientes para creer que nada está decidido, nada está escrito y que el espacio que tiene el centro es enorme hoy día para llegar a la presidencia.
Y usted lo dice, una elección polarizada y habla de dos opciones. Está clarísimo esto. Bueno, las encuestas últimas sí señalan al presidente candidato Daniel Noboa, a la representante del correísmo Luisa González, como los posibles que pasarían a un balotaje en segunda vuelta. ¿Usted se siente derrotado o piensa que le puede ir mejor como candidato después de haberlo visto además en un primer debate presidencial? No, que va. Yo estoy absolutamente optimista porque todas las encuestas, Ruth, lo que miden es al 40% de los que se han decidido. Entonces, si por ejemplo la candidata González tiene 30 puntos, es el 30 del 40. Pero todavía 6 de cada 10 ciudadanos no están en este momento atentos al proceso electoral y están buscando otras opciones porque mire lo que está pasando. Este mes Ecuador va a batir todos los récords históricos de inseguridad, porque hoy, todavía nos faltan 3 días para finalizar el mes, llevamos 654 crímenes violentos en el país, lo cual significa que está efectivamente el ciudadano más preocupado de su seguridad, de no perder el empleo, de cómo llega el fin de mes, de pagar la renta, de que haya una medicina en los hospitales. Eso es lo que lo tiene ocupado y por eso es que nuestra labor, los que estamos, bueno, yo estoy en el centro, estoy buscando hacer entender al ciudadano que ya debemos rechazar esas etiquetas y esas polarizaciones. Aquí en este país hoy día, que nos han enseñado a odiarnos, ¿eres bueno o eres malo? ¿Eres correísta o eres anticorreísta? ¿Eres blanco o eres negro? ¿Eres indígena o eres mestizo? Pero así estamos hace varios años, ¿no? Pensando los políticos profesionales, yo soy periodista que hace política, que tenemos que estar todos atentos a las pugnas permanentes que hay acá en todo, Ruth. Asamblea Nacional, Corte Constitucional, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Participación. Todo este relajo, en todo este marasmo, tienen hundida, sumergida a la gente y es lo que nosotros estamos rechazando desde el centro, porque este país necesita un presidente pragmático, práctico y cero ideológico. Hoy los acompaño desde Guayaquil, desde Ecuador, un país que está a puertas de una elección presidencial en una primera vuelta y tenemos aquí en nuestro programa a una de las candidatas a presidente, Andrea González. Bienvenida desde adentro para toda América Latina. ¿Cómo estás, Andrea? Muchísimas gracias, Andrea. Encantada de estar aquí. Realmente ha sido un trabajo arduo, pues, y estamos, creo, dejando en alto el nombre de las mujeres y ojalá más mujeres se sumen a hacer política en Latinoamérica. La sorpresa del debate, pregunto yo, porque no solo pasó en Ecuador, sino en la región que dijeron, hay otra mujer en la boleta de presidentes, de candidato a presidentes, y es Andrea González. ¿Fuiste la sorpresa del debate? Creería yo que sí, fue una estrategia a la que le apostamos, competimos con recursos mucho más grandes que los que tenemos en esta campaña. Nuestra propuesta siempre fue llegar al debate. Lamentablemente el año pasado, junto con mi binomio, cuando pasó el magnicidio que vivimos en Ecuador, yo no pude entrar al debate y considerábamos que el debate anterior puso presidente. Es decir, nosotros teníamos toda nuestra apuesta de esta campaña en llegar al debate, hacer un buen papel y creo que eso fue lo que tuvo el eco, ¿no? Más que nada las visitas al plan de gobierno, que era lo que más buscábamos llegar como objetivo. Las encuestas ahora te muestran en tercer lugar. Eso es un contexto importante para nuestros televidentes. Y otro contexto que tú lo acabas de decir, Andrea fue la compañera de Fernando Villavicencio como binomio, el candidato asesinado en Ecuador. Volvamos solo un poquito atrás, volvamos a esos momentos y ahora ser candidata presidencial. ¿Qué te trae a eso? ¿Qué te lleva a pensar en ese día cuando matan a Fernando y tú eras su vicepresidenta y luego todo el problema que hubo si entrabas al debate, si no? Es decir, esta experiencia, ¿qué te recuerda? Realmente ahí es el cambio de una Andrea González, Nader, que todavía no, de alguna manera no estaba convencida de que Ecuador era un narcoestado. Luego del asesinato de un candidato presidencial, indistintamente si era mi amigo, mi pana, si habíamos pasado 2 campañas ya juntos. ¿Era tu pana? Claro, claro que sí. Realmente con Fernando la historia es graciosa porque él me conoce a través de una llamada telefónica para que yo sea
su reemplazo en su primera candidatura como asambleísta. Pero luego de una llamada de 5 minutos que se demoró 20, 25 minutos, él decidió que yo vaya segunda en la lista, porque realmente más que anticorreísta lo que estaba era realmente golpeada con el manejo de nuestros recursos no renovables y renovables durante el socialismo del siglo XXI. Y él dijo, bueno, queremos que esta pelada, como se dice acá, vaya a la radio y hable. Entonces ahí nace una linda amistad a través del activismo político. Sin embargo, cuando asesinan a Fernando y el CNE, el TCE, empieza a movilizarse toda una cantidad de fuerzas para sacarnos de la papeleta, para no dejarnos participar, para no entrar al debate, tuve el apoyo del CNE de Colombia, que fue maravilloso, porque nos llamó a decirnos, Andrea, explícame qué está pasando en Ecuador. No entiendo cómo te asesinan al candidato y tú no lo puedes reemplazar y ahora tienes que buscar otro. O sea, nada tenía sentido, incluso varias organizaciones de Estados Unidos por los derechos de la libre participación política, digamos. Y ahí entendí que no era solo el asesino de Fernando quien había disparado, quien había contratado al sicario, sino que había todo un sistema o un deep state establecido en Ecuador que no podía permitirnos hablarles como queríamos hablarle a toda una generación que busca en la política que no sea ni el negro ni el blanco, sino lo que funcione en este país. Han pasado 2 años, ¿no? Más o menos. Así, 2 años serían en agosto de este año, sí. ¿Quién mató a Fernando? Aún no lo sabemos. Y he sido increíblemente prudente en no sesgar la investigación. Sin embargo, ¿por qué? Porque cuando politizas una lucha o la búsqueda de la justicia, se empieza a desvirtuar el fin. Y la realidad es que justicia que tarda no es justicia. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí a estar sentada candidata presidencial? Eres una ingeniera ambiental. He escuchado, no soy ecologista, soy ingeniera ambiental. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste a este momento? ¿Cómo apareciste en la política? Soy de la clase trabajadora. Mi padre y mi madre son de la clase trabajadora, economista e ingeniera comercial. Mi padre siempre trabajó en la industria, mi mamá es profesora. Yo fui a estudiar ingeniería en medio ambiente porque era una mezcla de todo lo que me gustaba, economía con biología, con el tema también de laboratorio. Y la verdad es que este proyecto de que Ecuador debería desarrollarse en torno a pensar de que su inversión petrolera debería ir en el agro, le suena a todo el mundo. Este proyecto fue cogiendo un poco más de forma en mi primera participación cuando yo hago el proyecto de la conexión campo-ciudad, que viene a ser el bebé de la evolución de un Ecuador sostenible, que es como se llama nuestro plan de gobierno. Maestra durante 7 años de adolescentes en esta hermosa y movida ciudad de Guayaquil. Por eso comprendo que la reparación del tejido social de Ecuador es mucho más profunda de lo que creen. Mamá de 2, divorciada, tengo un novio maravilloso que me ha acompañado durante estos 2 años de locura, porque realmente soy activista, pero el nivel de activismo que requiere lo que estamos haciendo es brutal. Elecciones generales en el Ecuador el próximo domingo 9 de febrero. A través de la señal de NTN 24 también vamos a tener la cobertura total de este evento. Pausa comercial, volvemos enseguida con más de los candidatos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Enseguida los candidatos a la presidencia Luis Tillería y Juan Iván Cueva. Vamos a saludar al candidato presidencial Luis Felipe Tillería, guayaquileño de 43 años, ha vivido fuera del país desde el año 2000. Quiere regresar a Ecuador para ser presidente de la República por el partido Avanza. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, candidato. Sí, bueno, pues antes que nada, un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven y nos escuchan desde Internet, desde Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y el resto de Latinoamérica. Es un honor estar con ustedes y simplemente aclarando, esto es una candidatura migrante. Ya los migrantes hemos rescatado al país en materia económica por 25 años, es hora de hacerlo en materia política. Ok, candidato Tillería. El plan Se Busca, vamos a empezar por ahí. Se Busca Vivo Muerto, lo veíamos ahí promocionándolo. ¿Cómo será esto? 5.500.000 de recompensa, ¿cómo lo plantea? Bueno, nosotros tenemos un plan muy ambicioso en cuestión de lucha contra el crimen organizado. Este plan se llama el Plan Artillería contra la Delincuencia. ¿Y por qué nosotros tenemos el plan Se Busca Vivo o Muerto? Porque ya lo ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos cuando le dio casa a Bin Laden. Nosotros hemos tenido
cerca de 22.000 muertos violentos desde el 2021 acá simplemente. Es decir, en los últimos 2 gobiernos. Las Torres Gemelas tuvieron menos de 3.000 muertos. Es decir, nosotros hemos tenido lo equivalente a 14 Torres Gemelas. Y en realidad no estamos buscando a ningún Bin Laden todavía. Así nunca vamos a ganar la guerra contra el crimen organizado. El plan se busca vivo o muerto, simplemente una pequeña corrección. Aspiraría por lo pronto, por las limitaciones presupuestarias que tiene Ecuador, sería dar una recompensa de hasta $500.000 por los cabecillas de las bandas de crimen organizado. Ya hay cerca de 60 bandas que ha identificado el gobierno. Lo que nosotros pretendemos es darle un remesón a esa confianza que se tiene dentro del crimen organizado, porque en el momento en que nosotros le ponemos precio a la cabeza de uno de los líderes, comenzarán a mirar hacia atrás a ver si es que algún lugarteniente los va a traicionar. Y cuando tambalee la confianza en ese crimen organizado, en esa banda, allí aprovecharemos como Estado para atacar, porque recordemos que estamos en una guerra contra el crimen organizado y como comandante en jefe, mi deber es ganar esa guerra. Ya no más víctimas inocentes del crimen organizado. Ya no más muertos víctimas de una bala perdida, que incluso muchas veces son niños. Si es que tienen que haber muertos, serán ellos. Los vacunadores, los extorsionadores, los sicarios, los que reclutan niños para el crimen organizado. No había escuchado una propuesta similar en un candidato presidencial, esto de se busca vivo o muerto. Candidato Tillería, ha mencionado las Torres Gemelas. A criterio suyo, por ejemplo, las cabecillas de las bandas narcocriminales que tenemos en nuestro país, el Ecuador, deberían ser equiparables, incluso, como lo ha dicho usted, al propio Bin Laden. ¿Cómo lo ve? Bueno, tan terrible que vemos crespones negros prácticamente cada 15 días en Facebook porque algún vecino o algún familiar ha fallecido, lo han asesinado, ha sucumbido víctima del crimen organizado. ¿Cuán comparable? 14 veces más letales que Bin Laden. O sea, nosotros tendríamos el equivalente de muertos. Para tener los mismos muertos que las Torres Gemelas necesitaríamos 14 Torres Gemelas. Así de comparable. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que buscar una solución muy radical. Ahora, ese no es todo el plan. El plan Artillería contra la Delincuencia. Lo que buscamos es optimizar nuestro presupuesto. Y en ese presupuesto lo que nosotros vamos a hacer es cambiar el rol de las Fuerzas Armadas. No solamente que sean Fuerzas Armadas en el momento de guerra y que luego pasen jugando vóley, no. Lo que nosotros queremos es hacer una fuerza dual similar a lo de los Carabinieri de Italia. Es decir, que en época de guerra estén listos para ser militares, pero en época de paz externa, que paralelamente con la Policía Nacional controlen los barrios, porque en el momento en que tenemos una doble fuerza controlando los barrios, se eliminan las vacunas. Ahora, ¿cómo va a apretar usted ese botón del reseteo que ha mencionado para enfrentar al crimen organizado en el Ecuador? ¿Cuánto tiempo le va a tomar ese borra y va de nuevo que propone? Se arranca con una nueva constitución. Ahí viene el reseteo, porque el rol que le vamos a dar a las Fuerzas Armadas no va a ser simplemente controlar las fronteras. Ya el rol va a ser un rol dual. Por ejemplo, en materia de seguridad, el rol dual va a ser como los Carabinieri de Italia, como lo he dicho, que en época de guerra estén listos para ser militares y en época de paz controlen en paralelo con la Policía Nacional los barrios, las calles. Pero además, darle ya un rol permanente a los reservistas. Tenemos más de 100.000 reservistas que vienen, que vienen 2 veces al año a hacer simplemente entrenamientos. Lo que queremos es darles el control permanente de las cárceles. Nosotros tenemos una fuerza que se llama el SNAI, a quien se le escapan los más buscados, con lo cual han fracasado en su trabajo. Lo que queremos es remover el SNAI y que los reservistas controlen permanentemente las cárceles. Y como son más de 100.000, podemos rotarlos cada 3 semanas para evitar cualquier contaminación. Además, queremos que los presos trabajen desde las cárceles. Por eso tenemos el plan chino. Hemos dicho que queremos que trabajen como chinos, refiriéndonos al Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades, chino. En Ángulo voy a saludar a Juan Iván Cueva. Él es ingeniero, empresario tecnológico, es candidato a la presidencia para este 2025 por el movimiento Amigo. Promueve la inteligencia artificial, la transparencia también en el gobierno. Gracias por estar con nosotros, candidato Cueva. Bienvenido al canal de las Américas NTN 24.
Buenas tardes, Ruth. Muchas gracias por esta invitación. Un honor para mí estar aquí presente. Gracias por aceptar esta invitación. Un poco conocer sobre el candidato. La primera vez que incursiona en una papeleta, usted dice que representa la unión y el cambio. Tiene gente de centro derecha, por ejemplo, Cristina Reyes está como binomio para vicepresidenta, y Yacu Pérez de centro izquierda. ¿De qué tendencia es Juan Iván Cueva? Bienvenido. Muchas gracias nuevamente, Ruth. Bueno, yo soy un joven lojano ecuatoriano de 39 años de edad. Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Tengo una especialización en inteligencia artificial, una especialización en ciberseguridad, una especialización en energías renovables, un posgrado en ingenierías, una maestría en administración de empresas, y he logrado hacer, estimada Ruth, he logrado hacer lo que muchísimos candidatos a la presidencia de la República dicen que van a hacer, que es generar la unión. Yo he logrado unir a la centro derecha representada con Cristina Reyes, he logrado unir a Yacu Pérez representado en la centro izquierda en una sola vertiente, que es la defensa del Ecuador, de los corruptos del pasado, de los ineptos que hoy nos están gobernando. Yo me considero un socialdemócrata porque creo que debe existir tanto Estado como sea necesario, tanta empresa como sea posible. Personalmente me considero una persona de centro izquierda. Centro izquierda. Diario El Universo reseña que usted, candidato, ha asesorado en materia energética al expresidente uruguayo Pepe Mujica entre el 2013 y 2015, y lo he visto en redes sociales manifestando su admiración personal. Cuéntenos un poco sobre esta experiencia con uno de los máximos representantes, además de la izquierda, en América Latina. ¿Qué le gusta del expresidente Mujica? Por supuesto, en el año 2013, 2014 y parte del 2015, hasta antes de la transición con Tabaré Vázquez en Uruguay, yo trabajé muy de cerca con el expresidente Pepe Mujica en el despliegue de fibra óptica, en la modernización del Estado, en la modernización de los servicios, en el despliegue de televisión digital terrestre en esos años. Y lo que más admiro del Pepe Mujica es básicamente el levantar causas, pelear por ellas, transmitir todas esas causas y esos ideales hacia las futuras generaciones. Un hombre sencillo que no tiene poses políticas, y yo me veo reflejado en él. Usted se ve reflejado en Pepe Mujica, como le decía, uno de los representantes de la izquierda en América Latina. Quiero saber, candidato, ¿qué opina usted de la izquierda que está actualmente en América Latina con representantes como Maduro, como Petro en Colombia, como Lula da Silva, como el presidente Boric, por ejemplo, en Chile? ¿Cuál es su opinión sobre estos mandatarios? Voy a comenzar por el mandatario Maduro. Yo he condenado públicamente en algunas entrevistas, como por ejemplo en CNN, el régimen dictatorial del mandatario Maduro, donde tiene a todo un país oprimido bajo su fuerza militar. También me he manifestado en la posición que ha tenido el presidente Petro con respecto a las relaciones con Estados Unidos, donde he condenado que se pongan por encima de los intereses de los colombianos, por encima de los intereses de la ciudadanía, las ideologías personales o los intereses personales. Esa es mi consideración que tengo con respecto a la izquierda aquí en América Latina, que no ha sido una izquierda consciente, que no ha sido una izquierda que ha estado en favor de la ciudadanía y que han sobrepuesto las ideologías por encima de los intereses de toda la región. Vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En 2006, los ecuatorianos en el exterior ya pueden ejercer su derecho al voto facultativo. De acuerdo con el padrón electoral, 456.487 migrantes están habilitados para votar en 40 países distribuidos en 3 circunscripciones. Estamos hablando de Europa, Asia, Oceanía, Estados Unidos y Canadá, América Latina, Caribe y África. Cada circunscripción cuenta con una oficina consular y su zona electoral. Puede existir una o más por país de acuerdo con el número de votantes. En países con alta presencia de migrantes como España,
Hay aproximadamente 6 oficinas consulares, zonas electorales. En Italia hay 3 oficinas consulares y 4 zonas electorales. En Estados Unidos son 11 en total las oficinas consulares y también algunas zonas electorales. Me despido, soy Ruth del Salto, los espero en una próxima emisión de Ángulo. Mientras tanto, ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.